La consultoría organizacional del Laboratorio de Inteligencia Existencial consiste en una serie de estrategias orientadas a mejorar el clima y la cultura organizacional de las compañías, de las empresas. A veces atendiendo necesidades muy puntuales que tienen las organizaciones por las cuales se solicita esta consultoría, y otras veces entrando en procesos más, digámoslo, más profundos, en donde partimos de una línea de base, en donde sabemos que hay un malestar, pero no sabemos en qué consiste el malestar al interior de la organización. Entonces, en esos casos se realiza un proceso primero diagnóstico a través de grupos focales, entrevistas a profundidad, exploración a través de instrumentos para recogida de datos, y a partir de todo ello se hace una integración que nos permite llegar a una serie de conclusiones sobre las necesidades puntuales que habría que atender. Esas necesidades puntuales, para dar algunos ejemplos que surgen en las organizaciones, tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en la comunicación asertiva. Yo, de hecho, hago algo que es más amplio que la acostumbrada comunicación asertiva, y es la comunicación consciente. En esto, por ejemplo, de la comunicación consciente, se realizan talleres, seminarios, en donde, por ejemplo, las personas que participan encuentran la importancia no solamente en la comunicación, la asertividad a la hora de dirigirnos a los otros y encontrar la mejor manera de comunicarnos, sino que también se aborda un proceso que con frecuencia se ignora en la comunicación, igual o más importante que cómo hablamos y cómo nos dirigimos a los otros, y es cómo escuchamos a los demás. Cuántos filtros acá tenemos que comienzan a contaminar la manera en cómo recibimos la información, y terminamos entendiendo y haciendo algo completamente distinto a el mensaje que la otra persona nos está transmitiendo. La importancia de la escucha y la revisión de cómo estoy escuchando. Esto, por ejemplo, es una de las necesidades que con frecuencia se atienden en las organizaciones, el problema o el tema de la comunicación. También en ello podemos decir que dentro de la comunicación hay siempre conversaciones difíciles de sostener, ¿no es cierto? Conversaciones, por ejemplo, en donde alguien tiene que, en una posición de liderazgo, decirle a uno de sus colaboradores que tiene que prescindir de sus servicios por A, B, C o D. Y entonces es una conversación bastante difícil. La conversación que puede tener una persona dedicada a la atención al cliente, y entonces la conversación con el cliente insatisfecho. Y entonces el manejo de esa conversación tiene una complejidad, ¿verdad? Son conversaciones difíciles. Y expresar desacuerdo en una junta de pronto de directivos. Entonces, todas estas conversaciones difíciles también es uno de los seminarios o procesos que se atienden después o a partir de un proceso de diagnóstico. Esto hace parte de uno de los ámbitos, ¿no? La comunicación. Otro, con frecuencia, es el tema del liderazgo. Con frecuencia se hace un liderazgo, o los estilos de liderazgo que se ejercen estropean o mal logran los resultados, porque se ejercen a veces liderazgos de estilo autoritario, en donde la persona se muestra ante sus colaboradores como alguien absolutamente incuestionable y que intimida, ¿no es cierto?, a todos los colaboradores. Con ello los convierte en personas torpes, de pronto, que por la misma tensión que genera el ambiente, entonces van a trabajar, digamos, de manera inadecuada y generando resultados, pues por supuesto, contrarios a los que se desean. Esto es otro aspecto, ¿no?, que se atiende con frecuencia. Otro con mucha frecuencia, de hecho solicitado en las organizaciones, es el tema de la motivación.
Y la motivación casi siempre se ve vinculada al tema de la remuneración económica, que es una pésima manera de entenderlo, como si se redujera solo a ello. Pero los seres humanos somos seres buscadores de sentido, y ahí está esta parte de abordar el sentido profundo que las personas están buscando en sus vidas y cómo su ámbito laboral entra a jugar un papel muy importante para la realización de ello. Entonces cambia totalmente la manera como entendemos la motivación en el ámbito laboral. Y que no se trata solamente de un simple medio para obtener un fin, como puede ser la remuneración económica, sino que se trata de algo que debería aportarme sentido y realización. De otra manera, pues lo que ocurre de lunes a viernes es simplemente digámoslo, un mal necesario para yo poder obtener ese descanso merecido de sábado y domingo, y que me permite recargar baterías para poder continuar con una vida insatisfactoria de lunes a viernes. Sería un pésimo escenario laboral, ¿no es cierto? Entonces, en el tema motivacional también se atienden este tipo de necesidades. De hecho, hay muchas compañías que se han dedicado a desarrollar este tema. Hay por ejemplo, un sello que antes no se le otorgaba a las compañías. Esto es más bien algo reciente, que es el sello del Great Place to Work, ¿no? Cuando una compañía se convierte en un sitio increíble para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esos ambientes? De eso se trata también los seminarios, las conferencias, etcétera, orientados al tema motivacional en el ámbito laboral. Otro tema con frecuencia atendido es el tema del liderazgo, ¿no es cierto? Precisamente ahora lo mencionaba, y cómo desarrollar un estilo de liderazgo empoderador. Con frecuencia se cree que el liderazgo consiste en que una persona se muestre ante los demás como muy capaz, y en esa medida entonces los demás lo reconocen como un líder. Y esa es una visión muy, como, digámoslo, tradicional, yo diría un poco mandada a recoger, porque el verdadero líder, o el líder que tiene un poder motivacional sobre los demás, no es el que se muestra ante los otros como alguien muy capaz. Es el que logra convencer a cada uno de que son capaces de cosas increíbles, ¿no es cierto? El que logra convencerlo de que son capaces de cosas que ni ellos mismos creen que son capaces. Ese es realmente un liderazgo empoderador. Y entonces no se trata solamente de, por ejemplo, de algo que con frecuencia se habla en las empresas, aprender a delegar, sino que se trata de aprender a empoderar al otro. Esto va mucho más allá de simplemente delegar. Tú delegas algo y la persona lo hace de pronto mal o bien o regular, pero empoderar es que la persona ni siquiera necesite que tú le pidas que haga algo. Es la persona toma la iniciativa porque está empoderada. Entonces, bueno, eso también hace parte de lo que con frecuencia se atiende en una propuesta de consultoría organizacional, en las cuales pues, hemos adelantado con varias empresas y con resultados que hablan por sí mismos. Y también otro tema que con frecuencia se aborda es el tema de la administración del tiempo, ¿no es cierto? Especialmente hoy en día, en donde hemos migrado del trabajo en la compañía, ¿no es cierto?, en una oficina, en un lugar de trabajo, a el teletrabajo, el trabajo online. Y entonces el tema de, por ejemplo, de la separación del espacio laboral del ámbito personal, con frecuencia está hecho de una línea muy borrosa. La línea divisoria se nos desaparece y es como si el ámbito laboral y personal estuviera todo revuelto. Y es muy importante delimitar y que la persona pueda separar esos dos ámbitos, incluso si está trabajando desde casa. De otra manera, el ambiente de la casa se puede convertir en algo un poco también pesado. Es importante poder desconectarnos del trabajo de formas también simbólicas y administrar el tiempo de manera mucho más consciente, porque con frecuencia
creemos que pronto pues disponemos de mucho más tiempo por estar trabajando desde casa, y lo que termina pasando con mucha frecuencia es que el tiempo se nos pasa mucho más rápido, no nos damos cuenta a qué horas se nos ha pasado el tiempo. Y la percepción del tiempo también es subjetiva. Con la pandemia pasa a veces con el tema del teletrabajo y el trabajo online, el trabajo remoto. A veces pasa algo muy extraño, es como si los días se volvieran más largos, pero las semanas más cortas. Entonces todo esto está generando este reto tan importante de aprender a administrar de manera consciente nuestro tiempo. Son muchos, ¿no?, los temas que se abordan, y desde una perspectiva del Laboratorio de Inteligencia Existencial, invitando también a las compañías a replantear muchos de los paradigmas con los cuales estamos acostumbrados a trabajar, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tema de los recursos humanos. Yo creo que ese es un concepto que definitivamente está mandado a recoger. Si nosotros percibimos a las personas como recursos, los estamos convirtiendo en objetos, en simples cosas, en simples medios para un fin, un simple recurso, ¿no es cierto? Y así como ¿no?, muchos otros paradigmas que hacen parte del ámbito empresarial, organizacional. Entonces, bueno, esto es básicamente la consultoría organizacional. Ahí hemos recogido varias experiencias muy significativas y digámoslo, también muy satisfactorias, en donde podemos encontrar también en mi página web, ahí citadas algunas de las compañías y las referencias que dan de su, digamos, buen testimonio de haber atravesado un proceso de consultoría del Laboratorio de Inteligencia Existencial. Así que bueno, bienvenidas todas las empresas, las organizaciones, los directivos que consideren que es importante ofrecer un espacio como este. Bueno, ahí está la invitación abierta a permitirnos servirles, ¿no es cierto?, a través de todos estos procesos de consultoría organizacional.